Bueno, ahora seguimos con Brian Arroyo, que es especialista en ciberinteligencia. Con su charla, ¿la ciberinteligencia puede cambiar las reglas de las amenazas en el sistema de salud? Nos trae un nuevo paradigma que todos los que gestionamos ciberseguridad debemos tener en nuestra hoja de ruta. Así que bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Brian? Es un gusto que nos acompañes nuevamente en la GIS y, y bueno, te vamos a agradecer todos los aportes y actualizaciones que nos puedas hacer en la materia. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Ahí se escucha. Disfrutando de esta jornada, la verdad. Sí, Nada, sí, sí, siempre todos tenemos, oradores de lujo. sí, siempre hay aportes excelentes. Estuve escuchando atentamente lo que comentaba Marce también. De paso saludarla, pero la verdad que estos temas de ciberseguridad yo siempre hago analogía, aprovecho a compartir la pantalla también. Hago un poco de analogía con el tema de la salud. O sea, la ciberseguridad, merecemos estar formándonos día tras día y siempre salen cosas nuevas, siempre salen metodologías nuevas de trabajo, nuevas reglas, nuevas normativas, ¿no? Nada, nuevos tratamientos. Entonces, creo que para mí es una gran analogía con la medicina. Así que nada, bueno, a partir de esto vamos a reforzar para aquellos que pudieron escuchar el año pasado, estuvimos por primera vez hablando de ciberinteligencia en el sistema de salud. Entonces, hoy vamos a reforzar un poco todo eso y hablar de qué está pasando actualmente. La ciberinteligencia en particular es algo muy, muy dinámico. Realmente las amenazas crecen a porcentajes increíbles en cantidades que hasta son difíciles de abordar. Pero bueno, antes de comenzar me voy a presentar para que me conozcan ahí el público. Actualmente yo me desempeño como especialista en Cyber Fraud Intelligence en el Banco Galicia, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia de ciberamenazas. Ahora les voy a contar un poquito también las experiencias en números, porque realmente gestionar organizaciones tan grandes demanda mucho tiempo, mucho trabajo. Estoy como director en dos ONGs. Tengo mi propia empresa, desarrollé Foresight para abordar todo lo que tiene que ver con ciberinteligencia y amenazas en el ámbito de la ciberseguridad. Me desempeño como consultor en distintas organizaciones, incluso en el ámbito de ciberdefensa actualmente, para todo lo que es el ámbito militar. Bueno, fui ganador del premio de inclusión a la ciberseguridad en el 2023 y me desempeñé a lo largo de los años tanto en ámbitos de público como privado. Así que siempre cuando brindo las charlas, mi proyección es transmitirle la experiencia, más que un conocimiento técnico. Y que obviamente esto se pueda discutir y que podamos intercambiar preguntas. Ahí cualquier pregunta que me quieran hacer, no duden en preguntar porque realmente me nutro de eso. Para conocer y actualizarnos sobre los temas de ciberinteligencia, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a conocer un poquito del panorama de amenazas en el sector de salud durante 2024 y lo que está pasando hoy en 2025. Vamos a hablar de algunos ejemplos y casos de estudio. Vamos a ver qué es esta disciplina de la ciberinteligencia para que sigamos conociendo un poco más en qué se desempeña. Vamos a hablar cómo esto colabora o asiste en el sistema de protección de la salud. Vamos a ver lo que son los monitoreos de amenazas, cuáles son sus pilares y cómo se trabaja, como para decir, bueno, si tenemos que armar el día de mañana un área de ciberinteligencia. Hablar sobre los qué miramos nosotros de nuestra mirada de analista sobre el perfilamiento de actores. Y bueno, la colaboración, a ver algunas amenazas emergentes y por un momento nos vamos a desviar un poquito sobre amenazas que abordan a cada uno de ustedes en el día a día. Y esto tiene una razón de ser para que después crucemos toda esta información y ver que todo está relacionado. Entonces arranquemos hablando de nuestro panorama de amenazas en la industria de la salud. El año pasado yo planteé lo que son las siete principales amenazas que saca ENISA o la Entidad Europea de Ciberseguridad a nivel global. Este año, ya con mejores estadísticas, con el mundo avanzando cada vez más en el tema de inteligencia de amenazas y estudios de ciberseguridad sobre el sector de salud, me permite a mí tener cuáles son los cinco principales amenazas y actores
tanto del 2024 y cómo se está desarrollando en el 2025. Toda esta información, obviamente, la fuente de HIPAA. Por ejemplo, en 2024, cuando se hizo el estudio anual de lo que había pasado en el sector de salud alrededor del mundo, teníamos que el ransomware, y esto coincidía con lo que habíamos hablado en esa charla en ese momento, el ransomware era el principal actor o ataque que podía tener esta industria. Le seguía el phishing, phishing dirigido a sobre todo los empleados de entidades de salud como para poder acceder a las redes o acceder a información sensible. El compromiso de credenciales, encontrar credenciales comprometidas tanto de empleados o como pacientes para poder acceder a historias clínicas, como para poder acceder a sistemas internos. Todo lo que tiene que ver con credenciales de terceras partes. Una de las cosas que se había mencionado en esos momentos era la importancia de las terceras partes, ya que usualmente la industria de la salud, farmacéuticas, laboratorios y demás, tienen muchos proveedores. Entonces, si de esos proveedores teníamos las credenciales, podíamos acceder a sistemas, por ejemplo, a algún software que pudiéramos infectar y desencadenar en una actualización algún tipo de ataque, que era lo que se estaba viendo a nivel de Europa. Y por último, todo lo que era la brecha de datos a nivel grande, a nivel general, que podía exponer información de, de alguna organización, por ejemplo, cuando atacaba un ransomware, ¿qué es lo que hace? Se lleva esa información y después le expone si no se negocia y no se paga ese dinero. Ahora, ¿cómo evolucionó estas amenazas en 2025? Los estudios empezaron a ser más específicos, empezaron a tomar mucha más consideración en cada dato que se incorporaba en este tipo de investigaciones, y ya hablamos de ransomware deployado. ¿Qué quiere decir esto? Hasta el año pasado hablábamos de las víctimas de ransomware, o sea, teníamos un caso que un hospital recibió un ataque de ransomware y quizás no llegó a mayores, porque a nivel de respuestas de incidentes se actuó, se logró disipar esa amenaza, contener y disipar, pero estaba el número de recibió el ataque. Entonces ahí era una víctima de ransomware, independientemente de si había tenido un éxito final o no, o se había provocado una exfiltración de información. Para 2025, el estudio ya se basa en lo que son los ataques que lograron su cometido y que se deployó el ransomware dentro de la organización. Entonces, ya teniendo esa métrica más específica, vemos que aún así sigue siendo el que más impacto tiene sobre esta industria. Ahora, vemos que también hay una evolución de lo que en el 2024 era la parte de Zero Party Credentials. Avanzamos ya a las brechas de terceras partes. Ya no solo es tengo una credencial y trato de acceder a una información de un tercero para poder hacer un cometido, sino que ya voy y produzco brecha de datos donde podría tener información que corresponde a la tercera parte. Entonces, si analizamos desde la mirada de riesgos, las terceras y las cuartas partes van tomando mayor relevancia. Ahora, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Que tanto la industria de salud como la industria financiera tienen muchísimas terceras partes. Es una industria donde se manejan con muchos proveedores, con muchos clientes, y monitorear eso no suele estar dentro de la mirada de las organizaciones a nivel de ciberseguridad. Por lo general, se suele ver las terceras partes desde una mirada, bueno, ¿a quién le compartimos la información más sensible? Pero hagamos esa pregunta de, ¿estamos monitoreando a todas nuestras terceras partes? Entonces ahí nace ya una primera acción que podemos realizar desde ciberinteligencia. Avanzamos después a todo lo que son las brechas de datos. O sea, ahí vemos que escaló del quinto puesto al tercer puesto. Entonces, es algo que se empezó a ver con mayor crecimiento, lo que son las brechas de datos de distintas empresas que están empezando a aparecer en distintos foros, en distintos monitoreos que se pueda tener dentro de esta área. Aparece algo que esto nosotros lo habíamos mencionado el año pasado como una amenaza emergente, como algo que se iba a venir, que prestemos atención, y eran los supply chain attacks, que para 2025 ya son parte de las cinco amenazas que más impactan contra el sector de salud.
¿Qué es lo que habíamos mencionado? El sector de salud maneja mucha tecnología de terceros. ¿Por qué? Porque tienen dispositivos médicos y todo lo que era IoT y demás, donde se necesita de proveedores. No, no es que la industria de la salud se dedica a la persona, a cualquiera estudiar, o sea, son médicos que están abocados a la salud. No son técnicos que desarrollan tecnología. Para eso existen empresas proveedoras que aportan esa tecnología, ese software y demás. Entonces, estos empezaron a ser los principales objetivos, atacar a ellos para llegar a la red interna de las clínicas, de los hospitales, de los laboratorios. Y consigo a esto viene la quinta amenaza, que son los exploits día cero. Empezar a buscar, atacar estas tecnologías, empezar a buscar vulnerabilidades sobre estas tecnologías, genera que empiecen a encontrar cómo explotar con vulnerabilidades que le llaman zero day, que son vulnerabilidades que no habían sido vistas en nada del estudio y tampoco hay una mitigación. Entonces, fíjense cómo fue evolucionando estas amenazas y se dio de alguna manera ese patrón que habíamos informado y mencionado. Ojo con esto. Y un poco en esto se basa la ciberinteligencia, en tratar de anticiparse a las amenazas que van a venir, como haciendo estudios, métricas, análisis de todo lo que está pasando dentro de las distintas industrias. Y bueno, acá es un gran ejemplo de cosas que habían pasado. Ahora veamos un poquito ese panorama. Nosotros, esta información se había compartido el año pasado que hubo en 2024 383 ataques orientados al sector de salud a nivel todo el año, ¿no? Y a nivel global. Ahora, ¿qué traemos de nuevo acá? Los vectores que se estuvieron viendo durante 2024 y 2025. ¿Qué es lo que más, cómo están llegando hoy a la industria de salud, cómo están llegando a los hospitales, cómo tratan de vulnerar los sistemas? Por un lado, tenemos dos grandes que son los scripts maliciosos, que pueden generar, por ejemplo, cuando alguien descarga desde un phishing, descarga algún tipo de archivo, un BBS, que sería un Visual Basic Script, que puede desencadenar algo, pero el siguiente, y este yo les puedo decir que lo veo día tras día en todos los sectores, es el infostealer. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle qué es un infostealer, pero acá básicamente en resumen, todo lo que tiene que ver con la filtración de credenciales. Es increíble ver la cantidad de credenciales filtradas de todos los organismos y empresas que puedan haber alrededor del mundo, no me especifico solo en Argentina, y que como con esas credenciales obviamente le estás dando el acceso a un actor malicioso, donde van a estar probando, donde van a generar diccionarios para hacer pruebas, porque es algo, un patrón que veo, por ejemplo, en las filtraciones de credenciales, por ahí cumplen lo que pide como patrón la organización, de decir, bueno, usa una mayúscula, una minúscula y tantos caracteres. Pero vienen y me ponen marzo 2025 arroba, por decir algo. Entonces estás cumpliendo que tenga una mayúscula, una minúscula, determinados caracteres y algún signo de puntuación. Y después decís, bueno, actualizame la contraseña y pasan a junio 2025. Entonces ese patrón lo van tomando los actores. Y después empiezan a crear diccionarios y a probar contra esa víctima, diciendo, bueno, si ya sé cómo cambia su patrón de contraseñas, y bueno, voy a empezar a probar hasta que alguna le va a pegar. Y después, obviamente, está atrás de que los sistemas de seguridad tengan renovación de token, que tengan el tema de cada determinada cantidad de contraseñas probadas, que se realice un bloqueo. Eso ya viene asociado a la organización en particular. Después, bueno, tenemos RATs, que tiene que ver con conexiones remotas que puedan realizar contra dispositivos. Ahora vamos a ver que también es parte de la evolución, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que es RMM Abuse tiene que ver con el uso de plataformas, porque en los sistemas de salud, estos software o estas tecnologías que están usando suelen tener habilitados puertos de conexión remota para poder hacer lo que son soportes, para poder trabajar con esos proveedores, y se está buscando explotar y ese tipo de vulnerabilidades. ¿Y cómo lo hacen? Utilizando RATs para poder realizar esa conexión y mantenerse viendo el escritorio remoto de cualquiera de los empleados de estas organizaciones. Tenemos el ransomware que sigue en un alto porcentaje. Bueno,
todo lo que tiene que ver con malware, herramientas de prueba de hacking, movimientos laterales, que es el menor dentro de todo este ecosistema, y otros que no han sido definidos. Ahora, esta recuperación cuando tenemos un ciberataque dentro del panorama de salud cuesta alrededor de 9,77 millones de dólares cuando solo ocurren pequeños días. O sea, no es que estamos hablando de que estuvo parado un mes. Lamentablemente, toda la información que maneja el sistema de salud en cuanto a las personas, a los pacientes, es muy sensible. Entonces, cada minuto cuenta. Por eso, hoy vemos que si analizamos de la mirada a quién le están pegando más, primero está el sistema de salud. O sea, primero es todo el sector healthcare que le llaman, que nuclea todo lo que es laboratorios, farmacias y hospitales y clínicas, es el más afectado en temas de ciberataques alrededor del mundo. Tiene una razón de ser, por un lado, la información que maneja; segundo, porque son más propensos a negociar, porque obviamente no van a querer tener esa información expuesta ante un ciberataque, porque son datos de pacientes, datos de salud, datos que se relacionan a la vida de una persona. Después sigue todo lo que es la industria en general, mirándolo desde el lado de terceras partes. Y tercero, la industria financiera. Cuando antes la industria financiera era la que más recibía impacto, pero recibió mucha inversión de dinero el sector financiero en temas de ciberseguridad, se ha empezado a trabajar y a generar una madurez gigante, lo que ha hecho que empiece a bajar. Aún así no quita que tenemos miles de ataques, y ahí yo les decía que le iba a mencionar algunos numeritos. Nosotros, solo del área de inteligencia de ciberfraudes, hablando de lo que son los panoramas de amenazas, fraudes, acciones de phishing, tarjetas comprometidas, etcétera, actualmente estamos hablando de casi entre 5.000 y 6.000 casos por mes. Fíjense todo lo que tenemos que mirar desde el ámbito de amenazas, un equipo de ciberinteligencia. Entonces, algo que suele pasar es que en el ámbito de salud hay casi madurez cero en tema de inteligencia de amenazas. Entonces hay muchas cosas que se pueden trabajar, y ahí es donde empiezan a aparecer esas métricas que no queremos escuchar. Y ahí van a empezar a ver por qué hoy en día está tan en auge este tema de salud. Pero empecemos a mirar un poquito más la realidad. Empecemos a ver con casos que esto realmente sucede. Vemos acá un ataque, que esto fue una noticia que se vio en julio del 2025, donde muere una paciente porque por un ciberataque en una clínica británica logró que los sistemas no funcionen. Entonces viene y muere una paciente, y obviamente esto se atribuye al ciberataque ocasionado por un ransomware. En la misma nota vemos que se habla por lo menos de ese ciberataque, de 170 casos de daño a pacientes relacionados con el incidente, donde la Junta de Atención menciona que causó daños a estas 170 personas y dos fueron clasificados como grave, que uno de ellos era la muerte de esta paciente. Ahora, este grupo de ransomware había publicado 400 gigas de datos sensibles de paciente en línea que obviamente no pagaron la negociación, por lo cual no le devolvían los sistemas. Esto causó mucho tiempo de que no esté operativo esta clínica. Entonces, ahí hablan obviamente después el grupo cibercriminal Kirin, que era el que realizó el ataque, mencionó que estaba arrepentido por el daño causado; aún así no admitía la culpa de que fuera parte de ellos. Vamos a otros ejemplos más generales e históricos. Este es que yo les mencioné, es una mirada real de que está pasando hoy, de que no es un mito y que realmente puede afectar vidas humanas. O sea, no es simplemente decir, ah, me quedé sin sistema. Empiezan a desencadenar a nivel de riesgos, empieza a desencadenar un montón de cosas atrás que causa un daño permanente sobre la vida humana. Acá tenemos otros ejemplos históricos donde, por ejemplo, cuando hubo un ciberataque también en Londres y se terminó cancelando las operaciones por mucho tiempo. Después, en Estados Unidos, que es actualmente dentro de los más conocidos y más grandes ciberataques que hubo al sistema de salud, fue un ataque al
sistema de salud en general de Estados Unidos que causó desvíos en ambulancias, bloqueo de acceso a los expedientes, todo tuvieron que hacerlo a mano, no tenían problemas de comunicaciones. Entonces, si leen un poquito esto, vemos que esto incluye 140 hospitales en 19 estados. Imaginen la cantidad de personas que no recibieron atención médica y lo que pudo haber causado cuanto más demora en tiempo a nivel de vida humana. Independientemente de todo lo que hay atrás a nivel de sistemas, a nivel de documentación, a nivel de medicamentos, a nivel de procedimientos. Bueno, esto causó miles de millones de pérdidas a nivel de dinero, si lo queremos ver por esa mirada, pero estamos hablando de otro tipo de riesgos que es la salud. Y esto también tiene que ser relevante a la hora de analizar por qué necesitamos de esa ciberinteligencia. Veamos otros casos conocidos. Por ejemplo, esto, este mismo ciberataque causó 13,4 millones en pérdida por brecha de datos. Yo venía mencionando que la brecha de datos, el ransomware, son lo que más se ve. Y acá tenemos ejemplos concretos y reales de que esto afecta, causa mucha pérdida de distintos vectores y por cuál tenemos esas necesidades. Pero no nos vayamos, no nos hagamos tan ajenos a esto. Estas cosas suceden en Argentina también. Y acá tenemos algunos ejemplos de cosas que ya son públicas, no es algo que debamos esconder, digamos. Por ejemplo, hubo un ataque, una brecha de datos en un foro a estas empresas, donde no solo han filtrado información de datos filiatorios, vamos a decirlo, de datos que puedan asociarse, sino de datos que también tienen que ver con fotos, con las personas, con nuestros hijos y demás, y que esas después se pueden utilizar en otro tipo de ataques que vamos a ver como amenazas emergentes. También tenemos de otros países donde vemos que terminan filtrando todas las carpetas y accesos de los sistemas. Tenemos casos como otro que hubo donde se afectó directamente datos sensibles de historias clínicas que causó hacia 30 empresas una afectación. O sea, ahí vemos el famoso ataque de terceras partes o supply chain atacando, causando problemas a terceros. Acá tenemos un ejemplo donde se ven muchos documentos compartidos, vemos información, como es este caso, donde hay un estudio médico de una ecografía transvaginal, o sea, y así decenas de archivos filtrados por terceras partes, que causa una afectación impresionante sobre no solo los pacientes, sino sobre la organización en sí y la pérdida de reputación, pérdida de dinero, falta de credibilidad. Entonces, la pregunta personal que hago yo, ¿tenemos que esperar a que suceda esto para empezar a invertir en ciberinteligencia, en ciberseguridad en general? ¿O podemos ya con estos números empezar a tomar esas medidas y decir, bueno, no, la verdad que sí, empecemos a anticiparnos al riesgo, no esperemos a que nos sucedan? En Latinoamérica, la madurez siempre ha sido ser una ciberseguridad reactiva. ¿Qué quiere decir esto? Esperamos que nos peguen el cachetazo y después actuamos. Perdón que soy medio crudo con esto, pero creo que es la forma de que empecemos a ver esa realidad, donde no tenemos que esperar al primer golpe para nosotros tomar una reacción. Tenemos que ser proactivos, empezar a estudiar estas amenazas, empezar a ver qué está pasando en el mundo, empezar a hacer estudios estadísticos, empezar a ver qué le pasa a nuestro vecino y con eso empezar a tomar la realidad y tomar la necesidad del por qué es importante la ciberseguridad. No nos basemos solo en yo me dedico al mundo de salud, solo voy a hacer lo mejor a nivel de salud, porque detrás hay sistemas, la tecnología hoy es transversal. Una de las cosas, yo vengo, además llegué esta mañana de Ecuador y estuve participando en un congreso de ciencias forenses a nivel de ese país. Y una de estas cosas era hablar, ¿no? Haciendo una analogía con lo que pasa en las ciencias forenses, yo no tengo que esperar el óbito. Yo tengo que tratar de actuar y empezar a hacer estudios que me permitan anticipar y mejorar la seguridad. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, la tecnología se volvió transversal a toda la criminalidad, dio una evolución, dio mayor alcance, dio mayor anonimato.
y si no nos ponemos al día y a la orden de todas estas cuestiones, nos empezamos a quedar atrás de lo que es el mundo criminal. Acá tenemos otros ejemplos de ataques relacionados a la Argentina que ya han salido en los periódicos. ¿Y por qué lo traigo así a título limpio? Por el hecho de que acá ya causó impacto, ya causó una afectación a la organización. Entonces vemos cómo esto después pega, sea verdad o no sea verdad, ya estamos tarde, ya salieron las noticias y ya nos causó una afectación de reputación. Entonces son cosas que tenemos que empezar a tomarlo en consideración. Acá, como verán, es un ejemplo simple de cómo se muestran cuando atacan una obra social, cuando filtran información en algún foro de la dark web. Ahora, ¿por qué sigue siendo el ransomware lo más visto? Porque cuando nosotros ciframos los archivos, detenemos operaciones, cortamos acceso a los datos médicos, no se puede acceder a información crítica de pacientes, tenemos el famoso problema de doble presión, donde los ISOs y encargados de la seguridad tienen que empezar a pensar si pago el rescate y evito que pase mayor tiempo o me arriesgo y arriesgo literalmente mi carrera por todo lo que puede llegar a pasar por faltas de inversiones en seguridad, que no siempre solo está asociado al responsable de seguridad, sino que está asociado a todo el comité ejecutivo de una organización. Entonces, todas estas cosas son por las que hoy al día el ransomware sigue estando a la cabeza, porque saben que es una línea por la cual pueden actuar. Vamos a entender un poquito lo que es la ciberinteligencia y hablar de qué se dedica esta disciplina a la que yo llevo ya más de 10 años trabajando. La ciberinteligencia, básicamente, como estuvimos viendo en estos ejemplos, es anticipar al enemigo. ¿Qué quiero decir con esto? Busco adquirir, analizar información para identificar, rastrear y predecir capacidades, intenciones y actividades cibernéticas que nos permita tomar decisiones estratégicas a nivel de nuestras organizaciones. Básicamente, si yo puedo estudiar una amenaza, si yo puedo estudiar un actor, puedo llegar a saber cómo se comporta, qué puede hacer. De ahí nace que haya tenido que estar participando en un estudio, perdón, en un congreso de ciencias forenses, porque hacemos una alusión a la criminología, donde se estudia el criminal, donde empezamos a ver el qué, por qué, cómo, cuándo, pero traspolado al mundo de la ciberseguridad, al mundo del ciberespacio. Ahora tenemos dos enfoques principales dentro de la ciberinteligencia que tiene que ver con lo que viene desde el ámbito de la ciberseguridad y lo que viene por fuera del ámbito de la ciberseguridad. Ejemplo, si yo sé que tengo información que se está moviendo en foros y demás, voy a tomar decisiones estratégicas basadas en información que vino del propio ciberespacio. Pero ¿qué pasa con los casos que vienen de, por ejemplo, se utiliza mucho en las guerras, que viene información de afuera, o he tenido clientes que me han pedido analizar el enfoque de las amenazas criminales que hay en un determinado lugar para que ellos puedan tomar decisiones en el ámbito de la ciberseguridad y cómo aplicarla a razón de evitar posibles ataques, ya sea por hacktivismo, ya sea por bandas criminales que se mueven dentro de un país porque la seguridad es escasa. Bueno, todos estos enfoques, o también un enfoque geopolítico, puede venir de lo que está pasando en la geopolítica, puede impactar directamente en el sistema de ciberseguridad. Si yo digo que mañana el Ministerio de Salud saca un comunicado que van a hacer recortes en temas de inversiones, va asociado que algo que está pasando a nivel geopolítico le va a impactar al sistema de ciberseguridad, porque va a haber falta de inversión de dinero en distintos aspectos, y como sabemos y conocemos dentro del sistema de salud, donde primero se va a recortar es en tecnología. Porque dicen, bueno, tenemos otras prioridades que tienen que ver con la salud y no va a ser una prioridad la seguridad. Con que tengan contraseña y un doble factor de seguridad, ya estamos. Y no es así. Hay un montón de cosas atrás y obviamente esto causa una repercusión sobre lo que son los riesgos. Otra cosa que nos abocamos es a estudiar, y acá esto yo lo hago en analogía con el libro de Sun Tzu, que es El arte de la guerra, que dice tenemos que conocer al enemigo y tenemos que conocernos a nosotros mismos para no sucumbir en una batalla. Entonces, para esto tenemos que empezar a preguntarnos, si yo analizo un actor, estudio hacia afuera las amenazas que puedan impactar hacia mí, tengo que empezar a preguntarme cómo piensan, qué tipo de herramientas utilizan,
cuántos recursos de dinero tienen, qué objetivos persiguen con sus campañas, quién es ese posible adversario. Acá tengo un ejemplo que si bien no lo he cargado, porque sinceramente me olvidé, pero se me viene a la cabeza. Dentro de lo que fue cierre del 2024 y todo el 2025, hubo un actor que se conoce como Rufus Amando en todo lo que son los foros, digamos, underground, donde se abocó a hacer filtraciones o brecha de datos de más de 15 organizaciones de salud, entre otras. Pero se especificó en el sector de salud. Entonces, ¿quién es ese posible adversario? ¿Por qué está persiguiendo al sistema de salud? ¿Por qué realiza tantos ataques al sistema de salud? ¿Qué vulnerabilidad encontró? ¿Por dónde está yendo su vector de ataque? ¿Qué vemos en común con las filtraciones que está teniendo de cada una de esas organizaciones de salud que está atacando? Bueno, estas preguntas son propias de la inteligencia de amenaza. Empezar a pensar fuera de la caja. Usualmente en ciberseguridad somos muy técnicos y no nos solemos hacer estas preguntas. Entonces, una de las cosas que yo menciono en las charlas es necesitamos más analistas. Técnicos ya se están formando, están creciendo con la tecnología y demás, pero estamos perdiendo la capacidad de análisis. Entonces, no estoy teniendo gente que piense fuera de la caja, que pueda tener una mejor perspectiva y decir, che, ¿por qué está pasando esto? Bueno, esto de ahí nacen estas preguntas, ¿no? Después, bueno, conocernos a nosotros mismos. O sea, si yo conozco al enemigo, pero no me conozco a mí mismo, ¿cómo voy a realizar una defensa adecuada para ser estratégico contra estos criminales? Entonces, tengo que empezar a preguntarme cuál es la misión de mi organización, qué actores de amenaza están interesados en mi industria, cuáles son los conocidos por atacar mis operaciones. Aprendimos de viejos ataques, hicimos un estudio para saber un poco más sobre esa amenaza si atacaron, si pueden atacarnos a nosotros y llegar a otro servicio, o al revés, si pueden atacar un servicio, que es una tercera parte, y llegar a nosotros, qué activo necesito proteger, tengo que hacer un estudio de todos los activos de mi organización, qué tipo de vulnerabilidades debo tener en cuenta, justamente, si yo estudio este actor, veo que uno de los patrones es un ataque a las bases de datos de SQL, y ya tengo una vulnerabilidad que le tengo que prestar atención, porque lo vi que le pasó a otras organizaciones. Digo, che, vamos a ver nosotros también si estamos bien o no. Bueno, todo esto hace a la anticipación y a la proactividad. No estoy esperando a que me suceda a mí. Necesito empezar a hacerme esta pregunta. Ahora, ¿cómo puedo tener la investigación de amenazas en mi organización? Por un lado, hay tres pilares que son la detección, monitoreo y análisis, y podemos agregar una más que es la mitigación. Pero estos tres pilares me permiten a nivel de detección tener sistemas de digital risk protection, por ejemplo, para ver qué tan expuesto estamos a nivel de marca, a nivel de brand, levantar alertas, desarrollar scripts con automatizaciones, monitoreo de software. Bueno, dentro del monitoreo es ir un poquito más allá, donde el analista empieza a ver los foros, a ver los grupos de Telegram, grupos de Discord, distintas plataformas, repositorios de código para ver si quedó expuesto algo por algún desarrollador nuestro, los blogs, los sitios web, a ver si alguien se está hablando de un ataque contra nosotros, y después estudiar y hacer un análisis de las técnicas, tácticas y procedimientos de estos actores, hacer informes que se puedan dividir en estratégico, en operativos, en técnicos, tener la capacidad de separarlos según a quién va dirigido, hacer un estudio victimológico para entender todo esto que yo les decía, ¿no? Hacer esas preguntas y saber cómo opera, entender ese patrón que está manejando ese actor, saber las tendencias, qué está pasando en el mundo, no solo de nosotros, de nuestro ámbito, sino saber qué está pasando con los otros ámbitos también, porque muchas veces es simplemente un pasaje de una industria a la otra usando la misma metodología. Esa es la facilidad que tiene hoy la ciberseguridad. Si tengo que hacer un perfilamiento de un actor, ¿qué me voy a ver? ¿Qué voy a ver? Bueno, saber el nombre del actor, el tipo de amenaza, el origen, la atribución, la victimología, el modus operandi, las relaciones que tiene, los perfiles públicos que se conocen, su estructura, las herramientas que utiliza, las TTP, la cronología y antecedentes, las operaciones por país y sector. Acá un ejemplo chiquitito y rápido que no está en esta presentación. Me pasó, por ejemplo, que me han solicitado un actor, decía tener muchísima información de determinados bancos. Y lo que hice fue, basándome en esto que armé yo, digamos, de lo que debo saber de un actor, hice un estudio de la cronología del actor
y me volví hasta el 2022, que era cuando recién comenzó con sus andanzas, vamos a decirlo, en el mundo underground, y me bajé todas las muestras de todos los ataques que tuvo desde esa fecha, o lo que decía haber atacado, y con eso pude compararlo con su sample actual, y me encontré con que eran archivos del año 2022 que estaban metidos en distintas carpetas, que lo que hacía era hacer un rejunte, armar una nueva carpeta, y lo publicaba como algo nuevo de esa organización. Entonces, de esa manera mantenía una reputación el actor, y también causando temor, porque la realidad es que cuando salen este tipo de brechas, a nivel de ciberseguridad empezamos a correr todos para mitigar ese incidente, independientemente de sea verdad o no sea verdad, pero mientras vemos si es verdad o no es verdad, eh, yo me he tomado el trabajo de hacer esta pregunta en distintas charlas o distintos talleres cerrados, y la respuesta del de ciberseguridad siempre es, bueno, deberíamos ver qué vulnerabilidad tenemos nosotros. Y nadie se pregunta, che, ¿y cómo se comporta este actor? Entonces, si hubiésemos, que yo fui por el lado de cómo se comportaba este actor y qué hacía, en un día puedes resolver de que todo era una información republicada, con ejemplos, con muestra y con evidencia de que era así. Mientras que si me voy hacia atrás a ver todos mis sistemas, si soy una empresa gigante, ¿cómo voy a determinar qué vulnerabilidad pudieron haber explotado? Y hacer hipótesis poco creíbles, decir, bueno, seguramente fueron por acá. Entonces, esas cosas son las que tenemos que empezar a cambiar la mirada. Ahora, ¿cómo podemos colaborar entre equipos de ciberinteligencia y equipos de cyber en general? Bueno, es tener pasar esto, ¿no? De reactivo a proactivo. ¿Cómo lo hacemos? Usualmente las organizaciones pueden tener un SOC o un NOC, el equipo de respuestas a incidentes o CECIR. En pocos casos tienen un analista forense, pero vamos a poner hipotéticamente que esté. Existe una comunicación entre ellos, que es cuando tenemos un evento, una alerta, si es de mayor gravedad, se escala al CECIR, y estos son los que se encargan de analizar y que esto puede pasar después a lecciones aprendidas con un analista forense. Ahora, si nosotros metemos la ciberinteligencia en el medio, yo voy a estar retroalimentando acá a todos estos equipos con distintos patrones, voy a saber cuáles son las nuevas tendencias, qué está pasando en el mercado, cómo se están comportando, cuáles son las vulnerabilidades que están habiendo, si están explotando un 0 day o no están explotando un 0 days, para saber si tenemos ese producto o no. Bueno, todo esto que pueda ser parte del CTI es lo que necesita retroalimentar de forma constante los distintos equipos. Y así generamos una estrategia proactiva de prevención de amenazas. Ahora, estos numeritos que pueden llegar a parecer abrumadores, son los canales de Telegram y grupos y demás que se están moviendo hoy en día aproximadamente en el mercado. Por ejemplo, en nuestra empresa monitoreamos gran parte de estos números que se ven acá, no todos obviamente, pero para que tengan una idea, hoy en día se mueven alrededor de 500.000 canales y grupos que filtran información, que exponen a vulnerabilidades, que están constantemente tratando de atacar a las distintas empresas y aprovechar lo que se pueda, porque quizás no están atacando al sistema de salud. Yo le voy a poner un ejemplo que sí pasó. Eh, Utilizaban a un hospital que a través de su sistema podían sacarle información de una persona para ver si el número de tarjeta coincidía con el nombre de la persona, porque tenían una API expuesta que no renovaba token, y les permitía ese acceso. Entonces se pueden aprovechar este tipo de vulnerabilidades, se pueden aprovechar empresas que tienen impacto contra RENAPER, entonces puedes sacar información completa de eso y así constantemente utilizar a otros para cometer otro tipo de delitos en otra industria. Entonces, fíjense que la dinámica es diferente. No necesariamente me están atacando el sistema de salud, pero puede ser que me estén usando para otra cosa. Y así vemos cómo hay más de 700 marketplaces, más de 800 foros, hoy en día hay más de 230 sitios de ransomware, y tenemos distintas plataformas, no solo Telegram, Discord, Rocket Chat, LMNX, en los Sessions, Mastodon, en todas se mueve la criminalidad y necesitamos un monitoreo. Imaginen la cantidad de datos que se mueven atrás, ¿no? Esto es abismal. Después en Telegram podemos encontrar cosas así, filtraciones o samples con archivos que nos permiten sacar data de las distintas entidades de salud alrededor del mundo, buscar información de ellos. Hoy en día se mueven más de 70.000 grupos solo para el ámbito de salud. Entonces, no es un mito. Como les digo, esto es una realidad, esto está pasando y pocos le dan atención.
Vamos a lo que es la cadena de suministro, supply chain. Ahí como para que conozcan muy rápido estadísticas, fíjense cómo ha ido creciendo a lo largo de los años los distintos ataques relacionados a brecha de datos que pueden estar relacionados con terceros y que afectan al sector de salud. Entonces, en 2025 ya estábamos casi en 700 y todavía no terminó el año. Así que fíjense que se va manteniendo este patrón y no difícilmente baja. Después vemos la actividad de ransomware, cómo han traqueado. Estos son reportes de IPA, no es algo que estoy simplemente tirando yo. Fíjense que yo les mencioné Kilin en este ataque a la clínica que murió una persona. Bueno, tenemos 23, Ludwig que fue uno de los mayores que afectó al sistema de salud, In Ransomware. Estos nombres también nos tienen que permitir a nosotros estudiar esos actores, esos grupos y saber cómo operan, cuáles son sus indicadores, cuáles son sus TTPs para poder tomar acciones y medidas del lado de ciberseguridad. Acá algunos ejemplos para que se lleven de muestra nada más de la cantidad de pacientes afectados por distintos ataques a terceras partes. Entonces, vemos que los números no son dos personas, son millones. Entonces, y ya vimos que a nivel de patrón de amenazas 2025, esto va en crecimiento. Ya está en tercer lugar. Entonces, ¿hay que prestar atención? Sí, ya dejó de estar al fondo de la lista. ¿Cuáles son los impactos? Robo, filtración de datos, interrupción de servicios relacionados con la actividad médica o no, daño reputacional, seguridad del paciente, afectación legal y reputacional, entre otros. Vamos a las amenazas y tendencias, así ya vamos dejando cierre y espacio para poder ver otras cosas y hacer las preguntas. Yo les mencioné los infostealers. Los infostealers son básicamente un malware que infecta las computadoras y se va a buscar el los logs que uno guarda en los navegadores. ¿Qué sucede en la mayoría? Cuando iniciamos sesión, ¿qué ponemos? Guardar en el navegador, porque no queremos recordar esa contraseña. Bueno, este malware se basa en sacar esta información y distribuirla en canales de Telegram y se ve así. Todas sus credenciales en distintas plataformas con su usuario, la URL donde accedieron y la contraseña. Entonces, de acá se filtran cosas personales y cosas de corporativas. Y con esto empiezan a probar. Y después ahí es donde ustedes se preguntan cuando de golpe tengo mucha gente que me escribe, me dice, che, me afectaron el Instagram y al ratito ya no tengo acceso a mi correo electrónico. Y es sencillamente por esto, porque guardan todo ahí y empiezan a probar y después generan un diccionario y van atacando. Bueno, hoy esto es el mayor problema a nivel de organizaciones en todo el mundo. Es un dolor de cabeza realmente porque la gente no aprende, no sabe que tiene que limpiar la computadora, se infectan porque quisieron bajar cosas craqueadas, juegos sin licencia, el Office sin licencia, y esto le permite a los actores llevarse las credenciales de forma constante y tratar de vulnerar sistemas. Yo les mencioné que le podemos pegar a las API para sacar cosas. Fíjense cómo puedo sacar información de toda su vida personal con tan solo un comando que diga start en un bot de Telegram. Simplemente pongo barra DNI y me llevo toda esta información, su foto y sus cosas, sencillamente en tan solo un segundo. Todo esto ya está creado por grupos criminales a partir de brechas pasadas, a partir de accesos por API a distintos sistemas. Se venden phishing kits para, básicamente, yo ya no tengo que ser técnico, no tengo que ser un especialista en desarrollar phishing. Simplemente me descargo un phishing kit, lo edito un poco con ChatGPT y ya tengo un phishing para afectar a cualquiera de sus organizaciones. Entonces, eh, nada, tan sencillo como esto, lo puede hacer cualquiera. Obviamente acá no tengo el tiempo de hacer una demo de un scam, pero es literalmente dos clics, una línea de comando y ya tengo levantado un sitio web para poder hacer cualquiera de este tipo de ataques. Tenemos cosas como ediciones. Hoy se está vendiendo ediciones y acá les cuento un caso ejemplo que tenemos que ya se están acercando a las entidades financieras con DNIs físicos falsos editados a tratar de levantar préstamos, a tratar de abrir cuentas para usarlas como mula. Entonces, fíjense que ya está pasando, ya no es solo, no me quedo en lo digital como era antes. Ahora están intentando ir al ámbito físico. ¿Qué pasa si quiero ir a una farmacia? ¿Qué pasa si quiero ir a una obra social? Entonces, hay que empezar a prestar atención a este tipo de cosas que suceden. Fíjense cómo se venden los PSD o archivos de Photoshop para hacer ediciones
de cualquier cosa de tarjeta, de licencias, de DNI, de cualquier documentación, es tan sencillamente como bajarse y descargar y editar. Se mueve todo esto. Acá un ejemplo de 300 plantillas que se están moviendo y que te las podés descargar al bolsillo del usuario. Y tengo de todas las entidades financieras, por ejemplo, de Argentina. Otras cosas que están pasando, así de mucha, a nivel de anuncios falsos, van a ver que hay muchos anuncios mostrándose de distintas empresas, organismos y demás, donde buscan llevarlos a WhatsApp. Ya no te llevan al sitio de phishing. Ahora van a conversar con vos para hacerte una estafa guiada o para tratar de que le compartas pantalla o que te instales alguna aplicación. Bueno, esto le está pasando a todas las organizaciones. Ahora, vamos a una tendencia más emergente, el uso de IA en la ciberdelincuencia. ¿Qué se está viendo? Plataformas para realizar deepfake que se venden. Recuerden las fotitos que yo les mostré. Le hablé de las fotos que se filtran en las brechas, en los ataques, que pueden servir para estas cosas. Las fotos que podemos sacar a través de una API de Renaper, la podemos usar para estas cosas y se venden como servicio. Puedo hacer generación de voces de quien yo quiera, tan solo, por ejemplo, una de las cosas que hice en mi charla en esto de los forenses en Ecuador, fue crear un video de Lionel Messi, como que me estaba saludando el capitán diciendo, bueno, felicidades a Brian, qué sé yo, y literalmente eso me llevó una hora, y tiene que estar asociado con el poder de cómputo de mi PC, no está asociado con la dificultad que me pueda llevar esto. Y es tan sencillo hoy en día como entrar a un par de sitios web y lo hago. Bueno, tratan de bypassear sistemas de biometría a partir de la foto, genero lo que se llama el liveness activo, pasivo, mixto. Todo esto detrás hay un estudio, una explicación, obviamente, que obvio, no tengo el tiempo, pero quiero que se lleven qué está pasando con el uso de IA. Centros de llamadas fraudulentos asistidos por IA, donde tenemos un call center de bots de IA que nos hablan y que nos dan respuesta por teléfono y se va cargando toda la información de lo que está necesitando. Correos y spam impulsados por inteligencia artificial, donde ya corrigen la gramática, corrigen la sintaxis, donde se verifican el idioma, donde tratan de hacerse ameno a la organización, a la empresa. O sea, ya no hay una intervención humana. Esto es tan sencillo como poner un prompt y generarlo. Herramientas criminales mejoradas con inteligencia artificial, validadores faciales como servicio, o sea que siempre están constantemente probando este tipo de cosas. Deepfake, bueno, acá me olvidé de compartir el audio, pero para que sepan, acá es un audio de Adorni vendiendo una plataforma de inversiones para que la gente invierta. Acá como ejemplo, mi papá casi cayó en este tipo de estafa. Y muchas personas lo estamos viendo donde van a sacar préstamos en el banco para pagar y meter su dinero en estas plataformas. Entonces, fíjense la credibilidad. Me dice, no, pero lo dijo Adorni. O sea, es el vocero presidencial. O lo dijo tal persona. Bueno, fíjense que hay más de un video hablando de esto hechos con deepfake. Y que la gente cae una y otra vez, invierte dinero. Después, ¿qué más podemos hacer con estos avances emergentes, no? Desinformación. Hablamos de cualquier acción deliberada que crea, manipula o difunde información falsa, distorsionada fuera de contexto, para intentar engañar, influir o generar un impacto específico. Dentro de esto están las fake news, que es una de las formas comunes de desinformación, con un formato específico. Nuevamente, no compartí el audio, pero acá tenemos, por ejemplo, un video hecho con IA, donde hablan de protestas en Buenos Aires, donde se ve a la gente protestando. Obviamente hay errores como en los textos, pero esta misma periodista, de golpe tenemos con protestas en Ecuador. Entonces, esto empiezan a hacer noticias. Esta misma aparece en Lima, en Perú. Entonces, fíjense la facilidad con la que lo hacen y la realidad con la que se ve todo. Y esto va a ir creciendo. Hoy en día estamos medio en beta todavía con la IA, pero va mejorando. Aquellos que han visto videos de BO3 pueden notarlo. Y acá tengo un ejemplo. Esto causó mucha revolución en las redes. El famoso canguro terapéutico que no lo dejaban subir al avión. La gente enojada en las redes sociales porque cómo no van a dejar subir un animal terapéutico al avión. Bueno, causó furor y después salió de que todo esto era creado con inteligencia artificial. Y la gente se sorprendía porque dicen, "No, pero no hay errores, no hay... Usualmente antes detectábamos esos patrones de errores en las microexpresiones y hoy en día no lo están.
Entonces eso es la complicación. Y acá un mensaje, ¿no?, que les quiero dejar. Proteger la salud también implica anticipar las amenazas que pueden detenerla. Realmente pasa de todo y si no nos logramos anticipar, no estamos protegiendo ese sistema de salud y tampoco a los pacientes. Básicamente, hoy, ¿cómo es la situación de la ciberinteligencia en salud? Es esta. Estamos tranquilos, pero estamos bien, decimos entre comillas, pero todo está prendido fuego alrededor. Nada, ahí yo les dejo a aquellos que quieran escanear, suelo dejar una herramienta, un tablerito de CTI, donde comparto y pueden acceder a noticias, pueden acceder a un montón de plataformas para aquellos que quieran dedicarse a trabajar en esto. Tienen informes de distintas amenazas a nivel de ciberseguridad. Nada, esto queda ahí como para que ustedes puedan descargar, acceder. Mismo si tienen dudas, obviamente yo que vimos un poquito hoy de todo esto es entender el panorama de amenazas, entender los ataques de salud, entender qué es la ciberinteligencia, las amenazas emergentes, cómo se usa la IA en la criminalidad y un poco de estadística para ver qué es realidad. Yo les dejo acá mi contacto y abro el espacio, obviamente, de preguntas, como para que necesite escribirme, estoy a disposición. Muchas gracias, Brian. Eh, Muy esclarecedora tu charla y a mí me surgen preguntas, obviamente, porque muchas organizaciones de salud hoy no tienen, como vos decías, todos los recursos ciberdefensivos que deberían tener y entendemos a la ciberinteligencia como parte ya de ese escudo protector que deberíamos tener. Entonces ahí quiero preguntarte cómo puede una institución de salud que nunca trabajó con ciberinteligencia, cómo puede empezar a implementarla. Bien, bueno, ahí yo creo que lo primero que tenemos que estudiar primero que se tome la decisión, ¿no? De decir, bueno, che, esto me llamó la atención y quiero ir a ver el tema de ciberinteligencia, es hacer un estudio de madurez a nivel de ciberseguridad para entender qué se está monitoreando y qué no se está monitoreando, para saber si arrancamos de cero o no. Si arrancamos de cero, decir, bueno, ¿cuáles son mis principales puntos de dolor? Estoy viendo que, no sé, si yo hago un análisis de Intel y veo que hay miles de credenciales filtradas, y bueno, tenemos un punto de dolor que quizás la organización no sabía. Entonces empezaría a ver cómo mejorar, primero saber qué credenciales se están filtrando, si son actuales, si realmente me permiten el acceso a distintos sistemas. Si es así, ya empezamos a corregir internamente sistemas y empezamos a mantener un monitoreo constante para ver si esos números bajan. De esto podemos crear métricas. Las métricas realmente nos ayudan un montón a entender cuántos sitios de phishing estamos viendo de nuestra organización, si estamos viendo cuántas credenciales están viendo tanto a nivel interno corporativo como credenciales de los pacientes que están accediendo a nuestros sistemas, saber si están, no sé, usando redes sociales falsas para hacerse pasar por esa clínica u hospital para que filtren información, si están comunicándose con ellos. Bueno, es todo un estudio que se puede hacer previo para empezar a tomar decisiones y decir, bueno, arranquemos con esto como base, solucionemos ese principal dolor y de ahí vamos acrecentando de a poquito el equipo, que esto puede ser obviamente inicialmente por un tercero y después empezar a armarse el equipo interno. Perfecto. Y ahí, digamos, cuando la gente de ciberseguridad va a hablar con la alta dirección, con el board de cada empresa, ¿no es cierto?, de cada organización, ¿cómo se mide el retorno de inversión, o sea, lo que conocemos popularmente como ROI, de la inteligencia en el ámbito sanitario? O sea, ¿hay algún parámetro, de alguna manera, algún indicador por el cual se lo pueda medir? Bueno, interesante pregunta porque la mayoría de las empresas que apunta al ROI en tema de retorno de dinero. Es decir, bueno, ¿cuánto Claro. invierto y cuánto vuelve? Ahora, yo creo que en el sistema de salud tenemos riesgos que no están asociados al dinero, como la continuidad operativa de sistemas, como la afectación de datos sensibles. Entonces, hay un montón de riesgos. Yo creo que el principal retorno son los riesgos de hechos que no se concretaron. Si nos logramos anticipar a esas amenazas, logramos anticipar a ataques de ransomware, se va a traducir en cantidad de horas operativas que un sistema no fue afectado. Y eso, si después lo vemos a nivel de dinero, es
muchísimo dinero. Si yo hubiese tenido un ataque que pude parar gracias a la ciberinteligencia, eso me evitó no solo reputación de marca, sino tema de normativas, cosas que tenemos que pagar a nivel legal por tener esa afectación, sin contar el tiempo operativo que pudimos pasar, como mostramos en los ejemplos. Tiempo operativo que de una clínica que no opera, pueden morir personas. Y eso ya, a nivel de dinero, ya se vuelve incalculable. Entonces, ahí el ROI, por lo menos en el ámbito de salud, con el tema de ciberinteligencia, son los riesgos de hechos que no lograron concretarse. Perfecto. Bueno, es recomendable empezar a incorporar esta disciplina dentro de lo que es la ciberseguridad. Como vos le diste el alcance también a las tecnologías emergentes como la IA, cada vez va a ser en un panorama de amenazas cada vez más complicado, más sofisticado, así que sí o sí este, tenemos que ir en ese camino, ¿no? Toda la gente que trabajamos en ciberseguridad tenemos que acoplar, digo, me parece muy recomendable acoplar a los equipos de SOC y de CECIR a la ciberinteligencia como un actor y un servicio más, ¿no? Dentro de la organización. Sí, 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 también es un poco cambiar esa mentalidad, como yo le digo, tenemos que prestarle atención, hoy en día es transversal a todo, la seguridad de la tecnología, y si no le prestamos, no le damos ese valor necesario, después se va a traducir en un montón de afectaciones a futuro que, como le digo, el año pasado hablamos de esto, hablamos de cosas que se venían y durante el 2025 lo estuvimos viendo. O sea, no pasó mucho tiempo y esos hechos se concretaron. Entonces, se van a seguir concretando más hechos a partir de la evolución propia y nativa de la tecnología que hay que tomar en consideración hoy en día si somos el board y decir, bueno, che, empecemos a ver un poquito más hacia esta línea y hacer esas inversiones porque cuando tengamos la afectación va a ser mucho más pérdida de reputación y marca que en cuestiones de dinero. Bárbaro. Muchísimas gracias, Brian, por todo el valor que nos agregaste de conocimiento hoy con tu charla. Fue una actualización muy interesante a lo que habíamos visto el año pasado. Y bueno, evidentemente, como vos bien explicabas, las cifras cambiaron y las tendencias también. Así que bueno, las decisiones tienen que ir enmarcadas en ese camino, ¿no? Muchas gracias y bueno, sos amigo de la casa, así que esperamos, Perf- tenerte de vuelta en otras jornadas. Bueno, Gracias, muchas Brian. gracias, Diego. Gracias a toda la organización. Saludos. Hasta luego. Chao.